si estás escribiendo tu primera novela, tal vez tengas un problema. Porque aunque igual no lo sabes, hay 5 asesinos que están escondidos, acechando para asesinar tu novela. Y aquí, ahora, vamos a desmantelarlos y a aprender a vencerlos. Porque tú en esa novela has puesto mucha pasión, muchas ganas, mucha dedicación, pero si tú no eres consciente de estos asesinos, que pueden estar o pueden no estar, igual solo hay, en tu caso, 2 o 3 de ellos acechando y no los 5, pero sea como sea, aquí vas a saber identificarlos por si hay alguno, liquidarlo. Vale, primer asesino. El primer asesino es un virus y es el virus desorientador. Es un virus que se apodera de tu historia, de tu novela, creando confusión. ¿Y qué es lo que hace este virus? Hace que no tenga un rumbo claro la historia, que vaya dando tumbos, que te hayas tomado tan a pecho lo de ser un escritor orgánico, lo de ser un escritor, no ser un escritor de brújula, que hayas creído que ni siquiera hay que tener un foco o un propósito en la novela. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este virus es el hecho de que tú no tengas una meta clara, un propósito en esa novela. Es decir, tu historia va dando tumbos, va de un punto a otro, y aunque tú creas que tienes una idea, no hay un foco, una meta. Es decir, por ejemplo, si tu novela trata de un apocalipsis, ya que estamos hablando de virus, trata de un apocalipsis mundial, pues igual te pones simplemente a dar tumbos hablando de vidas de algunos personajes, de cómo van por, eh, por ese mundo post-apocalíptico y demás, pero no tienes ningún foco, ninguna meta en la historia. Debes tener un foco y una meta en esa historia, porque si simplemente dices, voy a crear una historia con un apocalipsis, y entonces empiezas a escribir, creas unos personajes y de ahí empiezas a avanzar, pero sin rumbo. Sin rumbo, no tienes una meta, que no quiere decir que organices la novela ni que la planifiques al dedillo. No, que tengas una meta, por ejemplo. Ya puede ser, no tiene por qué ser la meta de resolver el apocalipsis, no, pero puede ser una meta dentro de ese mundo. Por ejemplo, si nos vamos a historias como la serie de The Walking Dead, la meta no es resolver el apocalipsis o acabar con el apocalipsis. La meta, pues depende de la temporada, es sobrevivir a este villano, ir de un punto A a un punto B porque pues aquí no estamos seguros. Esto es un ejemplo de una serie, pero de una novela pues debería ser un poco más diferente porque una serie al final, un objetivo, no lo tienen por qué cumplir en una sola temporada, sino que a lo mejor un objetivo se divide en 2 o 3 temporadas, pero bueno, ha quedado bastante claro. Así que, ¿cómo se vence a este asesino, a este virus? Pues tienes que vacunar tu novela. ¿Cómo? Con la vacuna de definir el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? O sea, ¿cuál es la meta? El conflicto no tiene por qué ser, o sea, conflicto y meta, pueden haber varios conflictos, pero solo uno ligado a una meta. En el ejemplo este del apocalipsis, sí, el apocalipsis es un conflicto, pero igual la meta no es acabar con el apocalipsis, sino
conseguir establecer pues una normalidad, un equilibrio y sobrevivir a pues una horda de rebeldes que se dedican a estar aprovechando el apocalipsis, se dedican a ser caníbales y a intentar capturar a todas las personas que puedan para crear una especie de nuevo orden mundial poco a poco y esclavizarlas. Pues ese sería el conflicto, aunque también es el apocalipsis. Dentro del apocalipsis, el conflicto sobre el que tú vas a escribir y el cual vas a luchar por solucionar o superar o sobrevivir a él, sería esta gente. Vale, segundo asesino, el fantasma pesado. Es un fantasma que está todo el rato contándote todo enseguida. También lo podríamos llamar el fantasma chivato. Es un fantasma que desde que te despiertas por la mañana te está contando todo al detalle lo que va a ocurrir. Vale, pues ¿esto qué es? Esto es cuando tú en una novela, y suele pasar mucho en la primera novela, nada más empezar, comienzas a describir a todos los personajes, pero al dedillo. Desde su pasado hasta su ropa, su vestimenta, su personalidad, su edad, su tamaño. Empiezas a describir absolutamente todo de los personajes y empiezas a describir el mundo, cómo es ese momento vital en la historia y cómo es el ambiente. Empiezas a describirlo todo de golpe. Vale, pues eso, ¿qué va a hacer? Ese fantasma va a aburrir. Es un fantasma que va a asesinar a tu novela de manera, no sé si has leído El Resplandor, que los espíritus convencen a Jack Torrance, el padre de la historia, para que mate a su familia. Vale, pues aquí esos fantasmas van a convencer a los lectores de que agarren tu novela y la asesinen, la lancen por ahí, porque se van a aburrir. Así que, solución de esto, ve revelando poco a poco. Entra en acción, no seas muermo. Entra en acción y poco a poco ve describiendo. Tercer asesino, los robots ochenteros. Ochenteros, ¿por qué ochenteros? Porque los robots ochenteros no son como los de ahora. Los de ahora son muy inteligentes y se parecen mucho dialogando a las personas. Sin embargo, los ochenteros se veían muy cuadriculados, muy poco naturales, muy poco orgánicos. Y esto es tus diálogos. Tus diálogos no pueden parecer antinaturales, no pueden parecer robóticos. Que parezca que no están hablando dos personas. Por ejemplo, imagina, es un ejemplo inventado ahora mismo sobre la marcha, imagina dos hermanos hablando y de repente están hablando sobre algún problema y uno le dice al otro, pero bueno, hermano, tú bien sabes que a nuestros padres los asesinaron hace 4 años en aquel callejón. Eso no es natural, no es natural. Más natural sería, por ejemplo, que le diga al hermano, bueno, pero tú ya sabes lo que ocurrió en aquel callejón, por ejemplo. O, bueno, yo creo que sabes de sobra qué fue lo que le hicieron a nuestros padres. Y ya está. Y si en ese momento no se sabe en la novela, pues mira, hasta creas intriga y más adelante saldrá qué fue lo que pasó.
O luego tú con el narrador que tengas, no con el diálogo, explicas poco a poco qué fue a lo que se refería en el diálogo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues siendo orgánico, siendo natural. Pregúntate, vamos a ver, este diálogo suena natural, suena como si dos personas están hablando, o es como si un robot ochentero estuviera hablándole a otro. Es como si Robocop le estuviera hablando a Terminator. Porque es que hasta Terminator no es ochentero. La película es ochentera, pero bueno, él en teoría venía del año 2029 o algo así, así que... En fin. Cuarto asesino. El clon de Jesucristo. Sí, sí. El clon de Jesucristo, con esto me refiero a hacer tu protagonista o tus protagonistas moralmente perfectos. De esto ya hablaré en profundidad cuando hable de cómo desarrollar protagonistas. Pero en principio, esto es lo más importante, seguramente. Tu protagonista, si es moralmente perfecto, salvo que por alguna razón muy bien argumentada en la novela quede que, o sea, pegue que él tenga que ser moralmente perfecto, que esto es muy raro que suceda, salvo que sea un cura, y aún así ni te lo recomiendo, porque los curas no son moralmente perfectos, la grandísima mayoría. Pero salvo que quieras hacer algún personaje que tenga sus argumentos de peso y quieras hacerlo moralmente perfecto, salvo eso, no lo recomiendo. Ya hablaré más en profundidad de esto y pondré hasta ejemplos de escritores que caían mucho en esto. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues tenemos que hacer personajes profundos, personajes un tanto ambiguos, que no sean moralmente perfectos, que tengan ciertos conflictos en su mente, que no sea buenista al 100% y que esto se vea pues con ciertas acciones, con ciertos gestos, con ciertos pensamientos. Y así es como lo solucionas y creas un personaje protagonista mucho más orgánico, mucho más empático, con el que se pueda empatizar. Vale, último, asesino. El editor perezoso. Sí, y este asesino podría ser tú y ni te das cuenta. Ni te das cuenta. A lo mejor por tu ego, después de terminar tu primer manuscrito, tu primer borrador, tú crees, porque incluso a la vez que lo has ido escribiendo, le has ido echando un ojo para ir corrigiendo cosas y crees que cuando lo has terminado, que cierras tu novela con el final, crees que está terminado y que ya no hay que revisar nada, porque ya tú sobre la marcha pues has ido revisando. Mal, te puedes cargar tu novela así. Siempre, aunque le hayas ido echando un vistazo sobre la marcha, enfríala un poco, déjala respirar un par de semanas, 3, incluso un mes, y luego agárrala y léela y ve dándole vueltas y corrige, añade, quita cosas, etc. Verás que se te va a ocurrir hacerlo. Me extrañaría demasiado, demasiado, que cuando hagas esto no veas cosas que digas, pues esto que suena raro, creo que va mejor así, o que veas alguna laguna argumental aunque sea pequeña, o veas algún, quitando errores gramaticales y ortográficos, que veas algún diálogo poco orgánico, etc. Incluso que se te ocurra mejorar una escena, que tú leas una escena y digas, me quedó un poco
pobre, un poco cutre, y si añado esto, y mejoras una escena. Esto pasa. Eso sí, no caigas, esto es un bonus que viene junto con el editor perezoso, que es como su contraparte, pero también es un asesino, que sería el editor infinito. Y es que edita una y otra, y corrige su novela una y otra y otra y otra. Y esto tampoco puede ser. Tiene que haber un punto donde pare. Porque si, si miramos siempre, siempre, siempre se nos pueden ocurrir otras cosas y demás. Y llega un momento donde ya incluso no estás corrigiendo errores ni mejorando cosas, simplemente estás adaptándolas a ese momento vital tuyo y a ese estado de ánimo tuyo, ese enfoque actual tuyo, y no es que la estés corrigiendo, es que estás cambiándola, porque sí, nosotros sí, cuando sacamos una historia, la sacamos de una manera, pero si tú la volvieras a escribir, si te dicen esa misma novela que escribiste, vuélvela a escribir, tienes la idea en la cabeza, vuélvela a escribir, no la vas a escribir igual. Aunque, aunque a grandes rasgos sea la misma historia, no la vas a escribir igual, van a cambiar cosas. Y esto se debe porque cada cosa que sale de nosotros tiene su huella dactilar. Tiene su huella dactilar y tiene su arte. Entonces, una cosa es corregir y hay que saber diferenciarlo. Y otra es no estar conforme nunca, nunca con cómo ha quedado una historia, un desarrollo, una escena y demás. Así que estos han sido los 5 asesinos. Ten cuidado. Bueno, 5, 6. Bueno, yo diría que 5. Lo que pasa es que el quinto es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, que tiene dos caras. Así que atentos.